Hola. El día de hoy estaré escribiendo este blog, debido a que estoy investigando un espectáculo llamado Api Api, o Manzana Feliz para abreviar. Una de las razones por las que decidí meterme a investigar este show, es debido a mi fascinación con los programas, episodios, y películas perdidas. Como la mayoría de personas que disfrutan descubrir misterios de series, estoy empeñado en la búsqueda de otra serie, del capítulo 108, de Doctor Who y Im, películas provenientes del año 1974. Pero, también otra razón por la que me apañé de investigar este show, es por la leve experiencia que tuve con este, allá por el año 2001, alrededor de las 8 de la mañana para ser exactos. Mi hermano menor, que para su momento tenía 7 años, observaba la televisión como de costumbre. Al finalizar un capítulo de las pistas de Blue, se empezó a emitir un programa que estaba escrito en ruso, pero logré entender que decía, Api Api. Apenas podía recordar lo que sucedía en el capítulo, pero iba de una manzana que ayudaba a los niños, en este caso, ayudaba a una niña llamada Nate. Por lo que veía, la serie tenía un bajo presupuesto, pero esto no era algo que le importara a mi hermano menor, no le importaba su calidad. Pero al momento de ver a detalle la serie, algo que me impresionó fue la risa siniestra que tenía Api en todo el episodio. Tiempo después de eso, había comenzado a reunir información, de lo que tenía entendido de Nojin, este espectáculo de Api Api, comenzó cuando este canal empezaba a existir. Su trama se resumía en que Api, era una manzana gigante de arcilla, con brazos, ojos azules de bebé, y grandes labios de color verde oscuro, mientras era sostenido por un palo, de apariencia oxidada. Este manejaba una van mientras iba a todas partes ayudando a los niños durante todo su show. Mientras más se avanzaban los capítulos, más oscuros y trastornados estos se volvían con el paso del tiempo. Por ejemplo, Api solía mirar a los espectadores de la serie con una sonrisa fría y desquiciada. Algo también a mencionar, es que no solo se volvía más oscura, sino que también más violenta al avanzar su emisión. Hasta donde logré conseguir información, fue de los shows más cortos de Nojin, con cada capítulo durando 10 minutos máximo. Pero presentando 2 fragmentos, haciendo que durara el doble, sin olvidar los comerciales. Un par de meses después, Api Api sacaría su último episodio, haciendo que Nickelodeon, la responsable de tener los derechos de este programa, cancelaran todo lo relacionado con esta, y jamás se volvería a reproducirse en ninguno de los segmentos infantiles. Incluso los episodios más decentes desaparecieron. Pese a eso, algunas personas grabaron el show en sus cintas de VHS. De dichas copias solo quedaban pocas que sobrevivieron con el tiempo. Algunas habían sido destruidas, y otras fueron desechadas por accidente. Y otras, fueron robadas por alguna entidad desconocida. Yo sin embargo, tuve el infortunio de tener una copia de algunos episodios. Gracias a que limpiando, me topé con un viejo DVD, que tenía escrito las siglas, H.A. episodios en este. Tenía la sensación que recordaba la abreviatura, por lo que me decidí a investigar su significado. Con lo que me logré topar, fue con un foro de episodios y películas perdidas. Cuando entré a la parte de episodios perdidos, logré ver un hilo llamado A. ¿Qué es esto? Había sido una mujer que había registrado este hilo, que a mi diferencia, lo había encontrado en un VHS, con las mismas iniciales en esta. Leyendo el hilo en búsqueda de información, lograba descubrir su significado, siendo esta, Api Api. En ese instante me acordé de aquel momento que observé dicha serie con mi hermano, entre los años 2000 y 2001. En las respuestas del hilo, todos afirmaban que no existía copias en DVD, de la serie. En este punto, me empecé a cuestionar cómo el disco había llegado a mí. Desde luego, no recordaba haber tenido siquiera un disco parecido a este. Concluyendo el hilo, me fui a la unidad de DVD que aún tenía en función, para colocar a reproducir dicho disco, para poder ver qué poseía este, con la esperanza de que pudiera funcionar. Afortunadamente, el disco se reprodució, y al instante se adelantó a la intro de la serie, sin ningún menú, ni nada. Colocándome la canción de introducción de Api Api, cuya melodía era igual a Mary tenía un pequeño cordero, que iba algo así.
Los primeros episodios fueron titulados en el siguiente orden: Appy se va de vacaciones, y Appy se lastima. El primer episodio era lo que me esperaba del título. Appy se iba de vacaciones a la playa, curaba a unos niños heridos, e incluso, aconsejaba a un bravucón de no lastimar personas. Prácticamente, fue un buen capítulo. Luego, el siguiente siendo, Appy se lastima. Su trama iba de que el palo que lo sostenía, se quebraba, y sus amigos se unían para ayudarlo vendándolo y regalándole frutas. Nada parecía fuera de lo usual la primera vez que lo vi, pero cuando les di una segunda mirada, tuve una rara sensación de inquietud. Cuando Appy conducía su camioneta a la playa, pocos segundos se omitieron. Por un momento pensé que era un error del disco, lo decidí ignorar. Pero cuando comprobé si el DVD estaba rayado, logré ver que no tenía ningún rasguño en lo absoluto. Luego de eso, durante la escena donde Appy se lastimaba, los niños les daban manzanas por alguna razón. Supuse que debía haber sido un error de los productores, sin embargo, esa inquietud persistía con respecto a estos capítulos. Finalmente, después de observarlo, noté varias cosas en el segundo capítulo que estaban muy fuera de lugar. En la camioneta de Appy, durante la introducción de las vacaciones, aparecía un cartel de la frontera con las palabras, Esperanza, pero esto se encontraba fuera de cuadro que podía decir cualquier cosa. Al final del segundo capítulo, salía una noticia de un terremoto de 9,0 grados, que había sacudido Japón recientemente. En eso, Appy respondía: "Oh no, si usted desea ayudar, llame al siguiente número telefónico". Y luego salió un número de emergencia en la pantalla. Pensé que solo debía ser una coincidencia, así que lo dejé pasar. Pasaría a los capítulos 3 y 4 ahora. Los cuales, eran los que se empezaban a tornar más crudos, y oscuros. Ya no estaba la intro de antes, y por lo que vi, se habían omitido completamente. Chequeando el episodio 4, llevaba por nombre, Nate necesita ayuda. Recordé inmediatamente el episodio, ya que era el que había visto con mi hermano. Observando más, los capítulos 3 y 4, eran muy carentes de algunas escenas, a su vez, eran más preocupantes que los previos episodios. Comenzando con el capítulo 3, cerca de los 5 minutos con 10 segundos, Appy muestra su sonrisa inquietante durante un rato. Una escena que me heló la sangre completamente fue en el cuarto capítulo. Appy ayudaba a Nate, la cual tenía una contusión en su rodilla. Se colocó a mirar a la cámara, con su sonrisa muerta dice: ¿Qué necesita Nate para esta metida de pata? Y durante 30 segundos, se quedó observando con su fría y muerta mirada a la cámara. Al final, rompió el silencio diciendo: "Así es. Una venda". Más aparte, los objetos fuera de lugar cada vez eran más notables. En este mismo episodio, sonaba la cubierta del país de Caliente y Frío, que se había realizado en 2008, y era muy fuera de lugar para un show de niños. Después, pasaría al episodio 5, que tendría mucha más diferencia que los 4 previos. Lo primero, Appy tenía un inoxidable y doblado palo sosteniéndole. En segundo lugar, episodio fue un poco más inquietante. El tema principal sonaba, a su vez que se mostraba el título, Desgracia en unas varas de monos. Comenzaba con Appy en su camioneta conduciendo al patio de recreo. En eso, nota a un niño llorando cerca de algunas varas de mono. Una vez aparcada su furgoneta, se dirige a las barras. Appy descubre que el niño había caído de estas, y tenía una cortada abierta en su meñique. En eso Appy vuelve a hacer lo mismo que antes, pregunta qué era lo que necesitaba Jackie a la cámara. Esta vez su sonrisa perduraba por unos minutos. Después de un eterno e incómodo rato respondió con afirmación. En eso empezó a vendar a Jackie. Después de un abrazo, Appy se alejó en su camioneta. Después de esto, la escena se saltó al episodio 6. El cual tenía un aspecto más amigable. El episodio se titulaba, No corras con cuchillos. En eso, se muestra un niño corriendo con un cuchillo hacia arriba. El cuchillo era claramente de goma. En eso, el chico se corta, y sostuvo su mano herida, sollozando. Cuando la sangre empezó a brotar, Appy apareció, dando una sonrisa normal. En eso, dice: "Hey chicos, no deberían correr con cuchillos en las manos". Sin embargo, él sanó al niño colocándole vendaje sobre la herida. Después de otro abrazo a Appy, dice: "Y recuerden niños, nunca es bueno correr con cuchillos hacia arriba, o algún objeto filoso. Siempre deben caminar con cuchillos y tijeras".
Api se llevó al niño en su camioneta y se retiró. Los créditos rodaron normalmente, pero lo que inquietante es que luego de los créditos, el episodio daría un giro demasiado oscuro, cuando Api regresa en su camioneta, y no hay rastros del niño en ningún lado, a lo que este dice: Hey chicos, si ustedes desean irse muy lejos, solo me llaman, y los llevaré muy lejos, jaja. Aun con cierta inquietud, vendría el capítulo 7, este comenzaría con Api en el patio de recreo, sin embargo, no estaba ayudando o sanando a los niños. Solo se quedaba observándolas a la distancia, con su siniestra y perversa sonrisa. La escena cambia mostrando a unos niños jugando a saltar la cuerda, en eso, Api se acerca a ellos, tranquilamente, les comenta algo, pero apenas podía entender qué decía. Pude ver a dónde se dirigió Api, en eso los niños lo acompañan entre los arbustos de la zona. En eso, fuertes gritos violentos se escuchan durante casi un minuto, hasta que Api empieza a arrastrar 3 cuerpos ensangrentados a su camioneta. No podía creer lo que había visto hasta el momento, en un estado de nervios leve, observe lo que quedaba del episodio, lo cual, no era más que Api, con su maldita sonrisa. Al momento que decidí de observar los siguientes capítulos, estos cambiaron de una manera más grotesca y sanguinaria. El episodio 8, comenzaba con Api tomando a un niño a su camioneta. Para la mitad que quedaba del episodio, solo se podía oír cortes de carne, demasiado explícitos, como también gritos fuertes, hasta convertirse en agonía, y concluir con un silencio permanente. Después de toda esa masacre audiovisual, Api sale de su camioneta lleno de sangre con una mirada y sonrisa macabra, sin ningún rastro de remordimiento. Pasaría al siguiente episodio, y fue el que más me costaría ver de todos, incluso, me costaría creer que esto en algún punto hubiera sido transmitido en Nojin, a menos de que fuera algún intento de secuestro, o alteración de canales. Todo comienza con Api caminando por el parque junto a 2 niños, los cuales, le preguntaron qué era el ciclo de la vida, para una tarea que estos tenían. En eso, este procede a contarles el ciclo de la vida de las ranas, como también el de las plantas. Los niños le agradecieron, y le invitaron a jugar. Api acepta y se coloca a jugar con los niños en el patio. De repente, empieza a llenarse de humo el patio, hasta el punto en que los niños empiezan a toser a lo denso que era el humo, por lo que dan la vuelta a observar de dónde provenía. En eso, logran observar 2 torres. 2 torres que estaban en llamas, y estaban quemándose. Unas personas caían por las ventanas. Gritos, ruido, y caos se podía oír constantemente. La toma cambia y regresa a Api, junto con los niños, pero esta vez, todos con un miedo completo en sus miradas. El humo cada vez se hacía más espeso, oscureciendo todo lo que era el patio de recreo. Escombros caían de las torres, algunos cerca de donde estaban los niños junto con Api. De repente, una persona se acerca a ellos pidiéndoles que se retiraran. Entre tantos gritos, miedo y desesperación, el niño le pregunta a Api qué sucedía, qué era lo que pasaba con las torres. En eso se muestra una toma de un niño atrapado sobre una pieza de hormigón, gritando, y clamando por piedad y ayuda. Algunos niños le ayudaron mientras se podía ver el dolor que sufría. La escena cambia y se revelarían cuerpos, sangre, y muerte por todo ese espacio. El miedo que poseían los niños ante tal catástrofe me dejó sin palabras, y con un mal sabor de boca. En eso, se retoma al chico que le había preguntado a Api qué sucedía, este nuevamente con miedo y desesperación, le pregunta por qué la gente corría, qué era lo que pasaba. En eso, Api voltea y observa a la cámara, mostrando una sonrisa de muerte, diciendo 4 palabras, 4 específicas palabras, que me perseguirán hasta mi muerte. ¿Es natural? Queridos espectadores, Tomo a los niños lejos de las torres, dejando al pobre niño atrapado en los escombros, gritando por ayuda en agonía. Cuando salieron los créditos, el audio perduraba, y antes de que el episodio se cortara, sonó un derrumbe, lo que realiza un fuerte ruido que logró asustarme al completo. En un estado de miedo puro, me coloqué a cuestionar qué era lo que había visto. ¿Acaso el portador de la muerte era una manzana? ¿Había predicho estos acontecimientos? Si este episodio había predicho los eventos de aquel trágico día, debía observar los siguientes capítulos para lograr ver si predecía algo más. No captaba ninguna predicción, sin embargo y de manera sincera, esperaba que no lo fuera. Aunque, quizás mañana me decida por llamar al número de emergencia del segundo capítulo, para ver qué puede suceder. Logra llamar a la línea telefónica que salió mencionada en el episodio 2, fue una pregrabación, pero se los voy a transcribir para ustedes. Hola. Mi nombre es Api.
Yo soy el más útil, y la manzana favorita de cada niño. Si desea hacer una donación, pulse 1. Si usted quiere saber sobre el terremoto, pulse 2. Presione el botón 2, en eso la línea de ayuda me responde con esto. Un terremoto y tsunami han afectado recientemente Japón, y necesitamos toda la ayuda que podamos conseguir. Si usted puede hacer una donación de 1, 2, 5, 10, 20, 50 o incluso $100, será de mucha ayuda. Cualquier persona que done, logrará conseguir una placa Piapi. Por lo que decidí donar $1, para esta donación utilice una cuenta bancaria obsoleta que no había usado antes, en eso, esta me responde. Gracias por ayudarnos con la donación para el tsunami. Busquen su buzón de correo durante esta semana a partir de ahora, porque tendrá su placa Piapi. Me quedé con dicha duda, acerca de qué terremoto predijo Api. Ya que, desde antes y hasta la actualidad, no ha habido terremotos de tal magnitud en Japón. Volviendo a la serie, me quedé en el episodio 10, este al parecer estaba corrupto. Al colocarlo, este no tenía audio, y las primeras partes estaban tan mal comprimidas, que era apenas visible. Lo que era la siguiente parte, solo fue estática. Genial, un episodio faltante pensé entre mí. Por lo que decidí omitirlo completamente y fui al siguiente episodio. Ya en el episodio 11, llevaba por título, El truco de Api. O eso quería suponer que decía, ya que era difícil leer la carta de presentación. La intro ahora estaba algo distorsionada, teniendo la intro fuera del compás del ritmo habitual, mientras Api mantenía su sonrisa macabra constantemente. Comenzó el episodio mostrando a Api en su camioneta, él conducía en una carretera sinuosa. Mientras el episodio continuaba, Api mostraba tener alguna que otras cicatrices. Finalmente, Api llega a una zona de juegos, donde varios niños pasaban el rato. Saltó de su camioneta con su ya de por sí, siniestra y sin vida sonrisa y les dijo. Hey chicos, ¿quién quiere ver un truco de magia? Los niños, desconociendo lo que les deparaba, siguieron a Api hasta su camioneta. Entraron, y Api se retiró de la zona. La escena se quedó en completo silencio y oscuridad. Después de unos minutos, la imagen regresa, y se ve la camioneta de Api en su lugar. En eso, sale Api, inmóvil y cubierto de sangre hasta donde podía verse. No podía aguantar más estos capítulos. Api me hacía sentir completamente mareado, y más con los actos grotescos e inimaginables en los que estaba. Así que decidí saltarme el capítulo hasta lo último, por lo que observaba el resto del episodio, se hacían ciertos zooms raros al periódico de manera aleatoria. Pensé que eran otras predicciones como el episodio 9, pero después de aquel episodio, estoy claro que no voy a volver a chequearlo. Quizás. Solo quizás este vaya a ser mi último y posible post a este blog. A pesar de las dudas que muchos puedan tener, con relación al programa, con cosas que siguen sin responderse, preferiré que todo se quede así. Primero, debo comentarles que la razón por la que hago esto, es debido a un viaje que realicé. Antes de perderme por tanto tiempo, recibía constantemente fragmentos de episodios inéditos de Api Api. En su mayoría solo eran más muertes de niños a manos de un perpetrador el cual desconocía. Hasta que en cierto punto, se me presentó en uno de sus últimos fragmentos, bajo una nota, llamándose así, Foreskin. Desde un punto a otro lo empecé a investigar, hasta finalmente dar con él. Después de una confrontación en una casa abandonada, en un lugar donde ya ahí descansaban cadáveres de personas, que se relacionaron con el proyecto de alguna manera u otra, me retiré por un tiempo, después de haber asesinado a Foreskin. Así que eso sería todo por este blog. Ya no queda mucha más información ahora, además de que, Api Api, como también Foreskin, o como realmente se llamaba, Frederick Gorgote, están ambos muertos. A menos de que en algún momento pase algo nuevo, no voy a actualizar este blog por un tiempo. Todavía me voy a mantener investigando más acerca de otras series y capítulos perdidos. Pero, si en algún caso, alguien desea escuchar esta historia, yo la mantendré aquí para ustedes.
Queridos espectadores,